Y hoy nos acompaña en nuestra sección de experto UNIAC, o experta UNIAC en este caso, Ana María Busoni, destacada profesional y académica en el ámbito del diseño gráfico y la comunicación, y quien actualmente es la directora de la Escuela de Diseño en UNIAC. ¿Cómo estás, Ana María? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí. Espero que algunos de nuestros estudiantes estén escuchando para que me conozcan un poquito más también. Sí, bueno, es una de las cosas. Además, les tenemos que contar que estamos en un proyecto súper bonito con la Escuela de Diseño, el New Look. Del 2026 de Radio Unidad, que está a cargo de un curso que con el que yo ya fui a conversar, hicimos un pitch, un encuentro, de verdad, está súper bonito el trabajo ahí, y que es algo también que nos parece muy importante como universidad hacer, que es que los distintos ámbitos y los talentos de UNIAC se luzcan en los distintos lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, conversar con los cabros era como... porque es importante que la Radio UNIAC tenga un buen diseño, porque ustedes se lucen. O sea, si no tenemos un buen diseño, la gente va a decir, ¿en serio? Ahí tiene una escuela. Y estamos trabajando en eso, así que ya lo verán. Sí. Así que estamos muy entretenidos con eso. Pero con la Ana María vamos a hablar de, bueno, también tiene que ver, ¿no? Con la imagen. Ana, por favor. Ay, perdón. Con Ana vamos a hablar de imagen, de pasiones y de política. Y voy a partir acá, ¿no? Cuando uno piensa en gráfica y política, no sé si te pasa, yo inmediatamente me voy a la gráfica soviética. Sí. Es un referente súper importante de cómo una estética gráfica encarna, o no, la palabra no es encarna porque no es carne, pero representa de manera muy poderosa una visión de mundo, ¿no? Entonces quería preguntarte, si esa es como una imagen referencial, ¿cómo sientes tú que hoy día se construyen esas imágenes referenciales en un mundo con este nivel de publicidad, con redes sociales, en un mundo que tiene mucho más imagen que ese mundo de hace 100 años atrás? Sí, o sea, mira, yo creo que primero hay que entender, lo principal es entender que las gráficas siempre han estado unidas con los avances tecnológicos. O sea, esto nuevo de la IA no es nuevo. Hace 100 años fue eso, porque hace 100 años la litografía permitió que muchos más diseñadores, artistas, arquitectos y ligados al mundo de las gráficas crearan estilos que los estudia nuestro estudiante, los estudia cualquier estudiante de diseño, y que tiene que ver con entender las vanguardias. Y las vanguardias, claro, que tienen que ver con avances tecnológicos que permitieron que la gente empezara a hacer más cosas. ¿Ya? Si uno mira para atrás, hace 110 años, 120 años estaba La Lira Chilena, que es una revista maravillosa que lo podía encontrar en Memoria Chilena, el sitio que abarca toda la gráfica chilena, que está online. Y tú veis que ahí explotó también en Chile. Pero sí, en la gráfica soviética marcó mucho la importancia respecto de las gráficas, y se empezó a hablar de la estética política. ¿Ya? Y la estética política, si uno lo trae a Chile, cuando uno dice una estética política, probablemente alguien más cercano al diseño te va a decir, bueno, hay estética política que tiene que ver con lo que hablábamos en algún momento, ¿cierto? De los símbolos patrios y todo lo que tiene que ver con eso, que es como más normativo. Pero por el otro lado está la estética política, que explotó también en la época de la Unidad Popular. Claro. Y que de hecho hace poco Hugo Palmarola y Pedro Alonso, se me olvidó la otra persona que también escribió el libro, hay muchos autores en el libro, hicieron una exposición en La Moneda justamente sobre eso. Claro, yo todavía estaba de presidenta del directorio ahí, entonces me tocó como ser testigo de ese momento, de esa tremenda exposición que se llamaba El Camino... ya lo olvido, el camino del diseño al socialismo, una cosa así, a la revolución. Sí. Diseñar una revolución, algo por ahí. Una revolución. Y nos sirve un montón esa entrada, ¿no? Porque, claro, uno de nuevo piensa en esos afiches, piensa en esas fotografías, piensa en esas portadas de Kimantú, piensa en los discos nacionales que estaban saliendo en ese momento, ¿no? Y que enmarcan no solamente una época, sino que enmarcan también una visión de mundo. ¿Cómo sientes tú que eso existe en el presente, pensando, aprovechando lo que tú decías, Ana, de cómo ha cambiado las tecnologías, y que hoy día, insisto, estamos tantas horas frente a las pantallitas? O sea, y tenía una capacidad creativa que se extiende más allá de los que son técnicos, ¿cierto? En esa época teníamos, afortunadamente, a los hermanos Larrea, al Mono González, ¿cierto? En las calles, en las imprentas. Ahora tenemos miles de personas completamente democratizados. Entonces, creo que la estética política sigue existiendo. Tiene cierta disonancia, creo, con lo que hablábamos antes, ¿cierto? De las pasiones, que lo hablamos entre medio nosotras. Este tema de cómo la pasión está presente en las gráficas. Cuando uno ve las gráficas que tiene, bueno, veis campañas de los otros países, yo hice un estudio para poder hablar hoy día como con propiedad,
Tenemos un Zelensky que apareció en la esfera política de Ucrania después de haber hecho una película, era un actor de una película. Tenemos un Milei que sus imágenes más importantes de campaña son unos leones hechos con inteligencia artificial. Tenemos todo. Y también su campaña con ¿cómo se llama este instrumento con el que se cortan árboles? Ya lo olvidé. Sí. O disfrazado de superhéroe. También. Porque eso también es estética política. O sea, toda es estética política. Yo creo que lo que pasó también es que se empezó a hablar de estética en general y de visualidad en general y no solamente de como un afiche, sino como ese buenismo que había, y porque en esa época no tenía cómo plasmar la imagen en ningún otro tipo. Ahora tenía tanta fotografía, tanto video que todo se transforma en gráfica y nadie lee. El otro día estamos con la Connie Gaguero acá que hizo una charla y muy acertadamente dijo, ahora nadie lee, todo se comunica por visual, entonces los diseñadores o quienes manejamos la visualidad somos cada vez más importantes porque entendemos además, es muy, voy a decirlo, es muy poco elegante de parte de Milei usar el león. Hay maneras mucho más elegantes de transmitir mensajes. No es muy elegante. No, claro. Pero hay maneras elegantes de transmitir mensajes respecto de como posiciones políticas que son un poco más subyacentes a lo que puede captar un ser humano normal, ¿cachai? En el fondo, si tú miras para atrás, por ejemplo, mirando todos los colores de campaña, el presidente actual que tenemos, Boric, su campaña era verde. El arbolito. El arbolito. Pero era verde. Nunca, o sea, de los que han pasado segunda vuelta, Boric ha sido el único que no es azul o rojo y blanco. Entonces, como uno hace como mensajes subyacentes que pueden hablar también de diferencia, eso está todavía en entredicho y creo que en ese sentido, si uno mira las campañas políticas hoy, hay bien poco como iteración. Se nos nota mucho el efecto del abrigo negro, que digo yo, que es que como tú hay un matrimonio antes en la iglesia, ¿cierto? Todavía mucha gente se casa en la iglesia, tú entras, en invierno están todos de negro. Sí. Entonces, nadie quiere aparecer, figurar como alguien distinto. Muy poca gente lo logra. Y esa gente sí le echa mano a la visualidad y prueba, pero es muy poquita. Ahora, también querer ser parte del rebaño es un ejercicio estético. Estoy pensando en la estética MAGA, ¿no? Y estos jockeys rojos con la frase Make America Great Again. Suena muy básico y con muy poco esfuerzo, pero también es estética política. Pero absolutamente. Bueno, el merchandising, el merchandising político que existió acá, todavía hay gente que tiene chapitas de Tomic, ¿cierto? Entonces, eso es una forma también de hacer que la gente se haga a sí misma de la campaña. Antiguamente, uno revisa las pancartas antiguas, eran pancartas escritas a mano. En Estados Unidos había como una revisión de eso, cuando salió la Ocasio-Cortez, que fue una senadora, diputada, ahí me pierdo un poco, muy joven, que era bartender, y hizo una campaña de la nada. Le pidió a su equipo, que era una oficina que se llama Tandem, que le hiciera una campaña que pareciera que todos podían replicarla, que era muy fácil de diseñar. Acá, en las últimas elecciones, tú puedes encontrar 5 candidatos que usan la misma estética, como un recuadro como de diálogo, ¿cierto? Ahora está Sorjan, que es un candidato a gobernador o algo así en Nueva York, y que literal sacó la estética del sign painter, del pintor de carteles, como el que sale, es súper hipster también, está como en locales hipster y qué sé yo, pero histórico es del pueblo. Sí. Entonces ahí tenéis como a un maga que tiene el merchandising que se manda a hacer a China, sí, que es falso. Y además que es muy contradictorio con el discurso. Exacto. Y que es, claro, es súper falso. Y por otro lado tenéis como estas búsquedas de que la gente se pueda hacer de las campañas. Y que es lo bonito que pasó, siento, más allá de cuál es tu apreciación política, con la campaña La Prueba. Uno tiene, no sé, hay gente que tomaba símbolos como por ejemplo Violín o Chayanne. Ya en ese momento me tocó hablar con la familia de Marcela Paz, pero ponte tú, estaba en muchas partes papelucho diciendo apruebo, y la gente lo dibujaba de distintas maneras y se hacían de eso. Yo creo que, o sea, más que yo creo, lo que he leído es que hay una búsqueda de las pasiones de nuevo, y eso se está reflejando en imágenes como la que me decías tú en algún momento, de esta persona que quema un Corán. Sí, ayer vi un reel muy impactante de una candidata de Texas creo que es a ser diputada, además del nombre latino, eso me impactó mucho, pero muy estética, que también hablamos con la Alejandra Cuevas de eso, de la estética maga, que es como
pelo muy liso, Sí. ¿cierto? Muy maquillada, muy ceja, muy labio, muy todo muy exagerado, ¿no? Una feminidad muy exagerada. Pues claro, una Kardashian. Claro. Que también como que se mezcla con el tradwife, que es como Claro. una imagen como de... Es muy tradwife. Sí. Y que sale en su patio con una polera, además que tiene una metralleta y abajo la metralleta. Es que a mí me impactó mucho eso, porque como una viene de familia evangélica, debajo de la metralleta, como Jesús está conmigo. La imagen de metralleta con Jesús a mí como que me voló la cabeza. Y con un lanzallamas en su patio, así como arriba del asador, para hacer el barbecue, arriba del asador, un Corán y quemando el Corán con un lanzallamas. Y yo pensaba, ¡wow! O sea, es que hay tantas maneras de entrarle a esta imagen y es tan violenta por tantas razones. Sí, pues. O sea, pero... Pero ¿cómo? ¿Por qué? Y volvemos a la idea de las pasiones y la gráfica, Ana, porque a mí me violenta profundamente esa imagen, por muchas razones, ¿no? Y luego hay un montón de gente que le resulta celebratoria, si no, no lo haría. Claro. Entonces hablemos también de la multiplicidad de lenguajes que la misma imagen puede significar y qué es lo que sería hacer un diseño gráfico o una estética política eficiente en estos tiempos. Sí, o sea, como cuando me contabais de eso y como de esta exageración, ¿cierto? De como de estímulos que representa esa imagen, porque tiene un símbolo tras otro, que transgrede tras otro, ¿cierto? Ahí uno puede remitirse, por ejemplo, a lo que pasó en diseño, como más académicamente o de disciplinar, en los 60, por ahí. Venimos de una escuela súper normada en diseño, por ejemplo, ¿ya? Y en los 90 apareció como Carson, que es como exponentes que son postmodernistas. Entonces se aburrieron de tener grilla, ellos querían escribir por donde quisieran, diagonal, con letra chica, letra grande, les daba lo mismo. Necesitaban romper ese molde. ¿Por qué? Porque las tecnologías lo estaban permitiendo. Y yo creo que hoy día las tecnologías están permitiendo que nosotros creemos y sobrepongamos una cantidad de símbolos impresionante. Y el mundo es un laboratorio. Si yo saco una cosa en mi teléfono y la ven 800.000 personas. Entonces, los diseñadores, por un lado, nos estamos quedando medio obsoletos porque nosotros no tenemos el poder. Nunca lo tuvimos mucho. Siempre teníamos que hacer un poco lo que nos decían, como que nuestra capacidad creativa tiene que estar en servicio de otro. Pero creo que esa búsqueda de como la hiperestimulación, y alguna vez lo escuchaba, que tiene que ver con la supraestimulante en el fondo, qué es lo que busca el algoritmo, qué es lo que busca esta cosa visceral del contenido permanente. Si tú no haces cosas de ese tipo que te hagan como juntar neuronas que antes no estabas juntando, que es lo que hizo esa persona, en el fondo te puso muchos símbolos que tú dijiste, a ver, pero tengo que entender esto, y después tu cerebro dice, está mal, ¿cierto? No, a ver, yo primero vi la señora que mandó el Corán y dije, eso está mal. Claro. Después vi la polera y dije, what? Y después vi el nombre y dije, a ver, pero no entiendo nada, ¿qué le pasa a esta persona? Exacto. Pero si no lo logra, no lo habréis visto. O sea, sí, o igual lo vi como en un canal de noticias, ¿no? Claro. Pero sí creo que me pregunto porque no estoy segura que... pero estoy tratando de ordenar la interacción. Ideas, sí. No estoy segura que una imagen puede hacerte cambiar de opinión. No. Pero sí creo que lo que está sucediendo hoy día y que tiene que ver con las pasiones, con estas cosas de los extremos, es que una imagen te permite poner en ella, proyectar tu propia frustración, sentido de identificación, apasionamiento, sentido de pertenencia, etcétera. Entonces creo que hoy día la lógica política va un poquito por ahí, ¿no? Sí, pues 100%. O sea, tenéis que ser capaz de como entregarle a las personas una imagen que sintonice con su sentir, ¿cachai? Entonces, cuando uno tiene, y te hay una vuelta como por las cuentas de los políticos que meten ruido hoy en día, tú veis que los que se comunican mejor o los que salen más son gente que repite siempre el mismo mensaje para que la persona siempre sienta lo mismo cuando lo ve, ¿cachai? Entonces, obviamente que tenéis que entender, pero también tienes que ser consecuente, consistente con qué es lo que transmite visualmente, ¿cachai? Pero no pasa eso, porque estaba pensando que los dos ejemplos de Estados Unidos que tuviste, yo sigo esas dos cuentas. Ya. Y las sigo específicamente porque me pareció una manera muy fresca de instalar discurso político, especialmente el de alcalde de Nueva York, sí, que además me parece muy fascinante. Es fascinante. Porque, claro, porque es hijo de migrantes, ¿cierto? Que viene del mundo árabe, pero yo vi uno que hablaba español y pedía disculpas y era muy chistoso y se ríe mucho con su equipo y eso es como muy encantador, es como un sentido de autenticidad que funciona, pero digo, me funciona a mí, que soy la definición del woke. Claro. Pero
pienso que a un libertario, ¿cierto? A un republicano, y siempre voy a usar entre comillas esa palabra porque la república es otra cosa, Claro. Va a decir, o sea, como este es un, ¿cachai? Como Sí. un Islamic lover, o, ¿cachai? Pero 100%, y además Entonces, no están logrando los mensajes cruzar, No. sino como a profundizar ya la distancia. Sí, pues bueno, yo creo que también tiene que ver con la cultura. Bueno, uno escucha una canción romántica en inglés en general, no sé si tú, pero yo escucho una canción de Air Supply del año 1 y la encuentro como tierna. Pero la escucho en español y la encuentro la cosa más O sea, Bon Jovi cantando en español. Sí, pues, pero ¿cachai? Que cuando uno traslada a su contexto cercano, te ponís más piqui, po. Te Sí. ponís más piqui también respecto de cómo me están tratando Más de exigente. vender. Y en ese sentido, aquí en Chile, siento yo, y en lo que uno puede mirar como en la construcción de estos líderes, es que nadie endiosa mucho a nadie. Sí. Fue muy curioso lo que pasó con Boric, porque hubo muchas ilustraciones del mismo Boric que andaban dando vueltas. Eso tú no lo veí, más allá de como su mérito político, insisto, tú no lo ves de otros presidentes. Tú no tienes ilustraciones hechas en torno a Bachelet. Como fan art. No, y ahora en la campaña tampoco ha sucedido también con el lado más, porque es la que se hace cargo más como de las emociones, en la candidata izquierda Jara, pero en la derecha históricamente son más del abrigo negro matrimonio. Sí, no, porque de hecho estoy pensando que hay cuentas de animación. Claro. De Jara, ¿no? Que claro, que la ponen así como un bonito más tierno. Sí. ¿Has visto que las ponen bailando, Sí. ¿cachai? Ahora, me pregunto, y para cerrar pensando, puedes volver todas las veces que quieras para que Feliz, sigamos hablando vamos. de esto. Pero sí decimos que hoy día la estética política está más hablando a los extremos para este sentido de apasionamiento e identificación. El desafío en Chile hoy día es el centro. Porque este país es un país que está dividido, según todos los estudios, en 3 partes, ¿cierto? Hay quienes se identifican con la derecha, 1/3, hay quienes se identifican con la izquierda, 1/3, y hay 1/3 que está al medio, que son finalmente los que definen las elecciones y que no tienen un apasionamiento tan claro respecto a cómo estos mensajes le llegan. Entonces, si tú fueras diseñadora de campaña que tuviese que hablarle a ese centro, ¿qué le muestras? Yo creo que debería buscarse unos cambios de formatos. Eso es súper importante porque los formatos que se están usando son muy tradicionales respecto a ello. Por ejemplo, se gasta mucho tiempo el candidato en estar en estos foros donde no tienen ningún manejo de su imagen. Tienen solamente manejo de discurso. Y de cómo se visten. Y de cómo se visten, pero no tienen manejo de imagen respecto de qué fotos se le está sacando, en qué contextos, con Claro. quién. Eso es súper importante, yo creo. Y en términos gráficos, yo diría que bueno, hace mucho rato que lo decía Gabriel Salazar, el votante chileno ya no es deliberante respecto a lo que le están presentando, ¿cierto? No hay un programa de gobierno que uno pueda presentar como tipográficamente. Pero yo creo que sí es importante como apelar a la emoción del votante y poder graficar de alguna manera esa emoción. O sea, creo que sí está pasando, sobre todo en el centro, que es que no se están reflejando cuáles son sus búsquedas, porque las búsquedas pueden tener que ver con otras cosas que no tienen que ver con, no sé, siempre hay salud, educación, ¿cierto? Pero la búsqueda como de tranquilidad después de los años que hemos pasado es algo que solamente se está graficando como en el abrigo negro, ¿no? Como en una gráfica. Y además como una nada. venta de idea de seguridad, ¿no? Exacto, tal cual. Que es súper cuestionable, Sí. además. Ahora, yo creo que lo interesante de mirar en diseño, más allá de lo que uno pueda soñar respecto de qué es lo que se podría hacer con las campañas ahora, uno está mirando que en general en el mundo el diseño o la comunicación visual política está muy apagada en términos de comunicación de los mismos políticos. Se está creando mucho más respecto de los seguidores están en contacto con eso y son los que generan material. Y también se está creando, de nuevo, hay una serie de colectivos que están influyendo también en cómo uno mira lo que está pasando en el mundo. Hay una cuenta muy buena que se llama Led by Donkeys. Ujú. Led by Donkeys. Led por... Seguir. Liderados por burros. Y que lo que hacen ellos es que generan unas pancartas gigantes en Inglaterra y hacen proyección de imágenes respecto de cosas que pasan, que son críticas políticas. Entonces ellos logran en el formato que uno pueda entender como cierta novedad y la crítica se hace pública, se lleva a otro espectro y eso es súper interesante porque aquí como que hay un afichismo, Sí. ¿cierto?
pero no se piensan nuevos formatos de Y además comunicación. que igual le sigues hablando a la misma gente. Esa es como mi pregunta, especialmente en un contexto como el actual, en donde los que van a definir son los menos apasionados, uno diría, ¿no? Sí, po. Entonces ahí hay una tarea. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema y otros, sin duda, con nuestros expertos UNIAC de la Facultad de Arquitectura y Diseño, que tienen programa hoy día. Recuerden, mira, y además que nos quedó un match hermoso, porque va a estar en proceso, que es el programa que conduce el decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño, arquitecto, el mismo Ernesto Silva, y hoy día estrenamos el programa de la Escuela de Publicidad, que se llama A lo menos un café, en donde hoy día sus jóvenes anfitriones van a recibir a Jaime Atria, el director de la Escuela de Publicidad, para hablar de su experiencia como músico, como diseñador, como publicista muy premiado, etcétera. Así que va a ser como una hora de pura creatividad. Genial. Va a estar bueno eso. Sí, maravilloso. Vamos a seguir conversando con Ana María Busoni, directora de la Escuela de Diseño UNIAC. Gracias por venir, Ana. Muchas gracias. Feliz de estar aquí. Nos seguimos viendo. Nosotros vamos a la música. Ya vi que llegó la fabulosa Mirailos, para que vamos a hablar de Alejandro Sibiekin. No se lo pierdan.